Vivo en Tarragona desde hace más de 30 años. Aquí me casé, aquí crié a mi hijo, aquí enterré a mi marido. La casa, grande para una sola mujer, guarda cada sombra del pasado. Las cortinas aún huelen a mar, y los libros del salón siguen abiertos por las páginas donde los dejó Manuel antes de enfermar. Hace 6 años que él ya no está, y desde entonces, yo tampoco estoy del todo. Dejé de pintar. Cerré el taller. Cubrí los lienzos con sábanas blancas como si fueran cadáveres. Pensé que el color se me había muerto con él. No esperaba compañía. Y mucho menos la de Mario, mi sobrino, el hijo de mi hermana mayor. Tiene 26 años, es arquitecto, vive en Barcelona. Nos veíamos poco, pero el otro día me llamó, con voz alegre. Tía, tengo un proyecto cerca de aquí. ¿Puedo quedarme unos días contigo? Acepté sin pensarlo. No sabía que su llegada iba a mover tantas piezas dentro de mí. Cuando llegó, con su mochila, su energía desbordante y ese brillo inteligente en los ojos, la casa pareció ensancharse. Llenó el silencio sin aplastarlo. Por la noche, cocinamos juntos. Me escuchó con verdadera atención, algo que no sentía desde hacía años. Al tercer día, mientras buscaba mantas en el desván, lo oí llamarme. Tía, ¿puedes venir un momento? Subí despacio. Y ahí estaba él, arrodillado frente a una caja de cartón rota, cubierta de polvo. Dentro, mis cuadros. Viejos, agrietados, algunos sin firmar. Miraba uno en particular, un retrato que pinté cuando tenía 30 y pocos. ¿Tú pintabas todo esto? Su voz no tenía ni rastro de burla. Solo asombro, sincero. Me quedé en silencio. Hacía tanto que nadie me preguntaba por eso. Antes sí, respondí, casi en un susurro. Pero hace mucho que no. Mario sacó otro cuadro, uno que yo había olvidado por completo. Una calle de Sevilla al atardecer, con colores cálidos y figuras borrosas al fondo. Esto es impresionante. ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué podía responderle? ¿Que la vida me arrastró? ¿Que el dolor me cerró las manos? ¿Que ya no creía en mí misma? No contesté. Bajé al salón. Me senté frente a la ventana. Pero algo dentro de mí se movió. No era tristeza. Era otra cosa. Como si las palabras que él había dicho hubieran abierto una grieta. Como si la luz empezara a filtrarse por dentro. Esa noche no dormí. Me levanté temprano, cuando aún no había salido el sol. Entré al pequeño cuarto del fondo, el que alguna vez fue mi estudio. Todavía olía a trementina y polvo. Me acerqué al mueble donde guardaba los pinceles. Algunos estaban secos, otros rotos. Pero entre ellos encontré uno bueno, de mango de madera clara, con mis iniciales grabadas, ER. Levanté la sábana que cubría el viejo caballete. Estaba ahí, intacto. Las patas algo torcidas, pero firme. Me quedé frente a él unos segundos. Y lo abrí. El pincel, tembloroso entre mis dedos, dejó una línea torpe sobre el lienzo. Me detuve. El corazón me latía con fuerza, como si acabara de hacer algo prohibido. Me limpié las manos con un trapo viejo, aunque no estaban sucias. Era solo una excusa para huir. Es normal, me dijo Mario desde la puerta. A los músculos hay que recordarles. Y al alma también. Quise contestarle que no era tan fácil. Que no se trata de técnica, sino de esa chispa que alguna vez vivía dentro de mí. Pero él no hablaba como un sobrino. Hablaba como un testigo. Como alguien que veía algo que yo ya no podía ver. Al día siguiente, apareció con una bolsa de papel. Dentro, un estuche de pinceles nuevos, ordenados por tamaño, con cerdas suaves y olor a madera fresca. Si vas a volver, que sea con buenas herramientas, sonrió. No acepto excusas de artistas. Me reí. Fue una risa pequeña, pero verdadera. Lo dejé apoyado contra la pared mientras preparaba café. Por la tarde volví al taller. Esta vez con menos miedo. Puse música, una pieza instrumental que Manuel solía escuchar, y me senté frente al lienzo. Los movimientos eran inseguros, pero algo dentro de mí despertaba. Como si cada color trajera de vuelta un recuerdo. Pinté durante horas sin darme cuenta. Cuando paré, ya era de noche. Mario me propuso salir al día siguiente. Caminamos por el centro de Tarragona,
y después me llevó en coche a Reus, a una galería donde yo había expuesto hace décadas. Me dio un vuelco el corazón al ver el edificio. Había cambiado. La entrada era más moderna, los cuadros digitales, el público más joven. Pero el nombre seguía ahí, grabado en piedra, Galería Montjuïc. Entramos en silencio. Mario caminaba con respeto, casi como si me acompañara a una iglesia. En las paredes, obras coloridas, atrevidas. Miré los nombres. No conocía a ninguno. Ni uno solo. Nadie recordaba a Elena Ruiz, la mujer que alguna vez llenó esta sala con sus paisajes líquidos, sus cielos rotos, sus mujeres sin rostro. Me acerqué a la encargada. No me reconoció. No esperaba que lo hiciera. ¿Necesitáis ayuda?, nos preguntó con amabilidad. Solo estamos mirando, respondí. Y sin más, salimos. Caminamos en silencio hasta la plaza. Me senté en un banco de piedra. Sentía algo extraño. No tristeza, ni nostalgia. Algo más parecido a hambre. Como si hubiese un lugar en mí que aún no se había llenado. ¿Sabes?, le dije a Mario sin mirarlo. Tal vez todavía no lo he dicho todo con mis pinceles. Él no respondió. Solo me puso una mano en el hombro, cálida, firme. Esa noche, de vuelta en casa, me encerré en el estudio. Coloqué un nuevo lienzo. Tomé un espejo de mano, lo apoyé frente a mí. Era hora de enfrentarla. A la mujer que había evitado tantos años. A la mujer que vivía en mi piel. Empecé a trazar mi propio rostro. Pero no era yo. O no como me recordaba. Las líneas eran duras, los ojos demasiado cansados. La sonrisa ausente. No había dulzura, ni juventud. Solo verdad. Cuando terminé, me quedé mirando el cuadro por largo rato. Y no me reconocí. No sé en qué momento Mario compró los billetes a Sevilla. Me lo dijo una mañana mientras desayunábamos. Hay un festival de arte urbano este fin de semana. Te vendría bien salir un poco. ¿A Sevilla? A respirar otros colores. No discutí. Él tenía razón. Algo en mí necesitaba moverse, alejarse de las paredes donde el pasado aún tenía voz. Llegamos un viernes por la tarde. La ciudad vibraba. Calles con música, plazas llenas de lienzos, jóvenes con spray en las manos, cuadernos en los brazos, gorras torcidas y miradas luminosas. Me sentí una extranjera, pero también una sombra de lo que una vez fui. Recorrimos el barrio de la Alameda, luego el centro, donde los artistas pintaban en vivo. Había una chica sentada en el suelo, descalza, con manchas de acuarela en los brazos. Sus trazos eran rápidos, desafiantes, llenos de vida. Me recordó a mí con 22, cuando creía que el mundo me debía atención solo por existir. ¿Estás bien?, me preguntó Mario. No sabía qué contestar. Sentía una punzada extraña, admiración y celos al mismo tiempo. ¿Por qué me dolía ver tanta libertad? ¿Por qué me costaba tanto aceptar que el tiempo no se detiene para nadie? Nos sentamos en una terraza. Él pidió limonada. Yo, café. El aire era tibio y olía a pintura fresca. ¿Por qué no dibujas aquí?, sugirió. Como todos los demás. ¿Yo? ¿En la calle? ¿Por qué no? ¿Qué temes? Esa pregunta me golpeó. ¿Qué temía? ¿El juicio? ¿El ridículo? ¿Que nadie me mirara? ¿O que me miraran demasiado? Sin pensarlo más, sacó de su mochila una libreta de hojas gruesas y una caja de lápices. Me los tendió como si ofreciera un puente. Me senté en un rincón tranquilo, cerca de la fuente. Puse la libreta sobre las piernas. Los primeros trazos salieron lentos. Pero luego, algo cambió. El sol acariciaba las piedras. La gente pasaba, algunos miraban, otros no. Y yo dibujaba. Personas, sombras, fachadas. El rumor de la ciudad se mezclaba con el roce del grafito en el papel. Una mujer se detuvo frente a mí. Tendría unos 50. ¿Eres tú?, preguntó. ¿La misma del cartel del 96? El de la exposición en Montjuïc. La miré, sorprendida. Ella sonrió. Aún tengo uno de tus cuadros en casa. Una barca en medio de un mar rojo. Lo compré hace años, nunca lo olvidé. Sentí que algo dentro de mí se abría, como una flor vieja que aún no ha perdido del todo su perfume. Asentí, sin palabras.
Más tarde, una niña de unos 8 años se acercó. Tenía el cabello rizado y una sonrisa curiosa. ¿Puedes dibujarme?, preguntó tímidamente. La miré, desconcertada. ¿A mí? ¿Por qué? Porque tú dibujas bonito, dijo, con una certeza infantil que no admitía dudas. Tomé un lápiz. La senté frente a mí. Comencé a trazar su silueta. La luz del atardecer doraba su rostro. Su mirada era tranquila. Su mundo, intacto. Mientras dibujaba, sentí una oleada de algo cálido, profundo. No nostalgia. No tristeza. Vida. Terminé el retrato y se lo entregué. La niña lo miró y me abrazó como si me conociera de siempre. Yo cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, me sentí viva. El teléfono sonó a media tarde, justo cuando estaba mezclando tonos para un nuevo cuadro. Reconocí el número al instante. Teresa, mi hermana. La madre de Mario. No hablábamos desde hacía semanas, y aún así, su voz sonó como si hubiéramos colgado apenas ayer. Elena, tenemos que hablar. Su tono era seco, inquieto. Dime, ¿hasta cuándo va a quedarse Mario contigo? Me sorprendió la pregunta. No porque fuera inesperada, sino por la forma en que fue lanzada. Como una piedra sin envoltorio. No lo sé. No hemos hablado de fechas. Está bien aquí. Está trabajando desde tu casa, pero también dibuja, me acompaña. Ese es el problema, Elena. Él no vino para perderse contigo en tus recuerdos. Me quedé helada. ¿Perderse? Repetí. Eres su tía, no su proyecto. Estás arrastrándolo a un pasado que ya no existe. No quiero que sacrifique su vida por una mujer que vive entre cuadros viejos. Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir. Me quedé en silencio. Escuchaba su respiración acelerada al otro lado. Él eligió estar aquí, susurré. Porque te quiere. Pero eso no le da futuro. Colgó antes de que pudiera decir algo más. La habitación quedó en un silencio denso. Las paredes, que antes me arropaban, ahora parecían cerrarse sobre mí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba atrapando a Mario en una red de recuerdos? ¿Y si lo estaba alejando de todo lo que podría construir por sí mismo? Me senté junto a la ventana. El pincel resbaló entre mis dedos y cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, pero las lágrimas nublaron mi vista. No sabía en qué momento habían empezado a caer. Solo sentí como una gota caía sobre la paleta, disolviendo los colores. Mario apareció sin hacer ruido. Me miró. Luego, su expresión cambió. Sin decir nada, caminó hacia la cocina, como si sospechara algo. ¿Con quién hablabas?, preguntó al regresar. Intenté restarle importancia. Era tu madre. Está preocupada por ti. Él se cruzó de brazos, como si ya conociera el contenido de la conversación. ¿Preocupada o molesta? No respondí. No podía mirarlo a los ojos. Cree que te estoy arrastrando a mi mundo. Que te estoy quitando oportunidades. Mario se acercó, serio. Por un momento pensé que se iba a enojar. Pero su voz fue tranquila, cargada de algo más profundo. Tía, tú eres lo que me hace querer crear. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Intenté hablar, pero no pude. Antes de venir aquí, dibujaba edificios por encargo. Sin alma. Desde que estoy contigo, he vuelto a recordar por qué empecé. Porque vi tus cuadros cuando era niño. Porque crecí con tus colores. No es caridad, Elena. Es amor por lo que eres. Me tapé la boca con la mano para no sollozar. Pero él ya se estaba poniendo la chaqueta. Necesito salir un rato, dijo con suavidad. Pensar. Y sin más, se fue. Me quedé sola, con la paleta aún en la mano. Una lágrima cayó justo sobre el azul, formando un pequeño charco en medio del verde. Observé cómo se diluía el color. Como si el arte también pudiera llorar. Aquel día buscaba un trapo viejo en uno de los cajones del estudio, cuando mis dedos tocaron algo más delicado. Un sobre amarillento, doblado por el tiempo. Al principio no lo reconocí. Luego, al abrirlo, mi letra me golpeó con una fuerza que no esperaba. Era una carta que nunca envié. Dirigida a Salvador, mi primer maestro de pintura. Querido Salvador, nunca tuve el valor de decírtelo. Cuando me pediste que expusiera con el grupo, fingí tener un compromiso.
En realidad, tenía miedo. Miedo a que vieran mis cuadros y no sintieran nada. Miedo a ser mediocre. A pintar sin alma. A decepcionarte. No dejé de pintar por falta de tiempo. Dejé de pintar por falta de fe. Perdón. Me quedé sentada en el suelo, con el papel temblando entre mis manos. No recordaba haberla escrito. O tal vez sí, pero la escondí como tantas otras cosas que no quise enfrentar. Guardé silencio. No lloré esta vez. Solo respiré hondo, como si las palabras de esa carta aún vivieran dentro de mí. Mario volvió poco después. Llevaba en los brazos una tabla de madera y un marco vacío. Cuando me vio con la carta, se agachó a mi lado. ¿Qué es eso? Se la di sin decir nada. La leyó en voz alta, con pausa, como si cada palabra mereciera su propio momento. Al terminar, levantó los ojos hacia mí. Esto es arte también, tía. Negué con la cabeza, todavía incrédula. Es solo una confesión cobarde. Mario se levantó, fue por la tabla y el marco, y con gesto decidido, colocó la carta dentro. No. Es una promesa. Una promesa que aún puedes cumplir. Colgó el marco justo al lado de mi nueva pintura, un retrato abstracto, lleno de trazos abiertos, mezcla de sombras antiguas y luces nuevas. La carta y el cuadro. El miedo y el intento. El ayer y el hoy. Días después, recibí una llamada inesperada. Una mujer de voz amable, representante de una galería de Madrid. Había visto mis nuevos trabajos a través de un contacto del festival en Sevilla. Queremos que participe en una exposición colectiva, dijo. Obras de artistas que han renacido después del silencio. Mi corazón se aceleró. Era lo que siempre había soñado. Una invitación. Un reconocimiento. Una ventana abierta. Pero algo en mí no respondía con entusiasmo. Colgué sin dar respuesta. Mario me observó desde la puerta. ¿Qué pasó? Me invitaron a exponer en Madrid. ¿Y qué dijiste? Nada. Aún no respondo. ¿Vas a ir? Me quedé en silencio. Miré la carta enmarcada. Las palabras que nunca me atreví a decir estaban ahí, frente a mí, como una advertencia. O una liberación. No, dije al fin. Mario frunció el ceño, sorprendido. ¿Por qué? Porque no necesito demostrarle nada a nadie. Por primera vez en mi vida, pinto solo porque lo necesito. Porque me sana. Porque quiero. Y eso, ya es suficiente. El cumpleaños de Mario llegó con una mezcla de ternura y nostalgia. Había preparado su regalo con cuidado durante semanas. Una pintura pequeña, íntima, como nuestras tardes juntos. En el lienzo estábamos los dos, él, con un lápiz en la mano, yo, con un pincel, compartiendo un solo mueble, un solo momento. No era perfecta, pero contenía todo lo que no sabía decir en voz alta. Cuando se la entregué, Mario no dijo nada al principio. La sostuvo entre las manos como si fuera frágil, como si pudiera romperse con solo mirarla. Se sentó frente a ella. Sus ojos no se apartaban del trazo de su silueta. No sé qué decir, murmuró al fin. No digas nada. Solo guárdala. La noche cayó con un silencio distinto. No era cómodo, pero tampoco incómodo. Era ese tipo de silencio que llega cuando algo está por cambiar. Después de la cena, Mario se puso de pie con una expresión que ya conocía, mezcla de decisión y culpa. Tengo que volver a Barcelona, dijo. Asentí despacio, tragando una punzada que nacía en el estómago. Me han ofrecido un proyecto. Grande. No podía decir que no. No intenté detenerlo. No era mi lugar. Él no era un niño. Lo entiendo. Él me abrazó con fuerza. Ese tipo de abrazo que uno da cuando algo termina. O empieza. No dejes de pintar, tía. Por favor. Y luego se fue. La casa se volvió demasiado grande de golpe. Los pasos resonaban. El eco de su risa ya no estaba. Me senté en el estudio, frente al espacio donde solía dejar su cuaderno, su taza, sus ideas. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era la Galería de Madrid. Elena, seguimos interesados en tus obras. Incluso más ahora. ¿Podemos contar contigo para la muestra de invierno? Colgué sin responder. Otra vez. Porque no era la galería lo que me asustaba.
Era la idea de volver a caer. De volver a dejar todo. Como antes. ¿Y si lo hacía otra vez? ¿Habría alguien que viniera a buscarme? Pasé el día paseando por la casa como si buscara algo que había perdido. Al atardecer, empujada por un impulso que no sabía si era coraje o desesperación, abrí la puerta del estudio. El olor a óleo, a madera, a historia, me abrazó como una vieja melodía. Y ahí estaba. Un lienzo en blanco. Esperando. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba frente a la ventana, escuché el sonido familiar de un mensaje. Era de Mario. Una sola imagen. En ella, mi cuadro, el que le regalé por su cumpleaños. Colgado en la pared de su oficina, con luz natural entrando por el ventanal. Y un texto breve. Me acompaña todos los días. Gracias por devolverme las ganas de crear. Sostuve el móvil entre las manos, sintiendo una oleada de calor en el pecho. No respondí. Solo lo miré una y otra vez. Como si esas palabras cerraran una puerta antigua y abrieran otra nueva. Esa misma semana, empaqué mis cuadros. 3 obras. 3 partes de mí que ya no podía esconder. Tomé el tren a Madrid sin decirle a nadie. No por miedo, sino porque era un viaje íntimo, solo mío. Cuando llegué a la galería, el aire era distinto. Más tenso. Como si cada pared contuviera historias guardadas entre pinceladas. Colocaron mis cuadros al fondo de la sala, frente a un ventanal alto. La luz los bañaba con una delicadeza que me conmovió. Me alejé unos pasos y los observé por primera vez como lo haría otra persona. Vi a una mujer que temblaba al volver a tocar un pincel. Vi a una mujer que se buscaba entre colores apagados. Vi a una mujer que, finalmente, se encontró. La inauguración comenzó con murmullos suaves. La gente caminaba, miraba, comentaba en voz baja. Pasaron varios minutos antes de que alguien se detuviera ante mis obras. Luego otra persona. Luego otra. Y entonces, el silencio. Uno especial. Ese que se hace cuando nadie quiere romper lo que siente. Una mujer mayor, de rostro sereno, se acercó. No me preguntó si yo era la artista. Lo supo. Me miró a los ojos con una ternura que reconocí. Era la ternura del que ha sufrido, pero sigue caminando. Gracias, me dijo. Gracias por recordarme que no es tarde para volver a empezar. Mi garganta se cerró. Solo pude sonreír. Ella se fue sin más. Pero sus palabras se quedaron. Al finalizar la noche, cuando todos se marcharon y las luces comenzaron a apagarse, me acerqué a mi tercera pintura, la más reciente. La única que aún no tenía firma. Tomé el pincel fino, lo mojé en negro, y tracé mi nombre abajo, en la esquina derecha. Luego, en voz tan baja que casi fue un suspiro, dije: ahora sí soy yo. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.